en materia de inversión pública a través de lo ya explicado. Esto no quiere decir que no vayamos a proseguir con gran intensidad todos nuestros esfuerzos para seguir tratando de lograr la contención y la reducción del gasto público a límites compatibles con niveles que no produzcan efectos inflacionarios en el país. Pero deseamos que se sepa que estamos desde el inicio de nuestra gestión no solo preocupados con el tema, sino también ocupados en el mismo a través de toda esta obra que yo he tratado de sintetizar. Y también queremos que todos aquellos que muy legítimamente se preocupan de este tema, también se ocupen del mismo y colaboren con nosotros, aportándonos sus sugerencias concretas de cuáles más reducciones en el gasto público podemos lograr. Quiero decir con esto que aceptamos de buen grado y requerimos la colaboración de la opinión pública y de todos los sectores en esta materia, que es muy difícil, pero en la cual tenemos empeñada nuestra acción y queremos proseguirla a pesar de esas graves dificultades que he mencionado y que limitan de alguna manera las posibilidades de éxitos rápidos y espectaculares. De esta manera, si asumimos la realidad de la situación económica y financiera, evitaremos caer en contradicciones que muchas veces advertimos en las manifestaciones de la opinión pública. Por ejemplo, se nos pide que reduzcamos el gasto público para así disminuir el proceso inflacionario. Pero al mismo tiempo se solicita la realización de un gran plan de obras y servicios públicos en todo el país. De alguna manera también tiene que saberse que no puede solicitarse a la vez que se eleven las remuneraciones de la administración pública, que se realicen grandes obras públicas, que se mejore la remuneración de la administración, que paralelamente se reduzca el gasto público y que se reduzcan también la cobranza de impuestos y tarifas de servicios públicos. Todos ellos son objetivos de alguna manera contradictorios entre sí, que desde la función de gobierno tenemos la obligación de compatibilizar para lograr el mayor equilibrio posible y los mejores resultados, evidentemente. Deseo referirme brevemente a la inflación. Evidentemente, esta ha tenido en el país características muy importantes, muy especiales, que las distinguen de las que existen en muchas otras partes del mundo. En primer lugar, por el muy alto nivel que había alcanzado. Desde aquel 920% anual que encontramos al comienzo de nuestra gestión para los 12 meses anteriores y que en realidad era mucho mayor, rayando en la hiperinflación, si consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976 el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000% anual. Es decir, que en un momento de nuestra vida, en un mes de la vida de los argentinos, se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Ello da una idea de dónde hemos partido. Al mismo tiempo, hay que recordar el grado de persistencia de este fenómeno inflacionario en el país, que salvo en algunos periodos de excepción ha existido predominantemente sobre todo el periodo que viene desde la posguerra. En tercer término, las características particulares del programa económico, que no solo aspiraba a reducir la inflación, sino que debía llevar a cabo al mismo tiempo una profunda transformación de las estructuras económicas, como he explicado. Y muchas veces estos objetivos básicos y profundos de transformación han tenido efectos negativos en el corto plazo con respecto a la posibilidad de decrecimiento más rápido de los precios. Por ejemplo, la liberación de las tasas de interés, la liberación de los alquileres, la reducción de los o eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Si bien en esta materia de tarifas de servicios públicos debemos reconocer que el estado de atraso en nuestra infraestructura ha hecho que los precios de nuestros servicios públicos, con este proceso de recuperación que hemos ido llevando a cabo, han sido en general más altos de lo deseable, quizás no sea del todo exacto el juicio
general y absoluto que en la Argentina todos los precios de las tarifas de los servicios públicos son más altos que en el resto del mundo. Puede ser cierto para ciertos países y determinados servicios, pero quizás no en forma tan generalizada. Por ejemplo, la energía eléctrica industrial, incluyendo impuestos nacionales, provinciales y municipales, puede ser considerada relativamente caro, aunque tenga un nivel semejante al de los países europeos y sea mayor en otros casos al de países como Estados Unidos. Pero en cambio es también cierto que el precio de nuestros hidrocarburos es menor que el que existe en esos mismos países europeos. En cualquier forma, el tema de los costos de la producción nos ha preocupado constantemente. En este proceso de transformación que hemos venido realizando, indudablemente se han producido cambios en los precios relativos, algunos de ellos queridos, otros no queridos, y otros producidos por un cierto demora no querida en la actuación de los factores de ajuste, o sea, efectos no deseados en el tiempo previsto. El sistema que regía anteriormente en la Argentina era una transferencia constante de costos del sector productivo en una cadena, desde el productor de materias primas, que en sus precios se transferían al costo del productor de bienes intermedios y de este al de los productos finales. Y de esta manera todo era un impulso constante hacia arriba, que finalmente terminaba desubicando los costos del país desde el punto de vista internacional. Y finalizaba el ejercicio con una fuerte devaluación para volver a poner en condiciones competitivas la producción del país. En el contexto de la reforma arancelaria que hemos venido realizando, con la baja gradual de los impuestos aduaneros, la eliminación de la sobreprotección y de los subsidios que beneficiaban indebidamente a ciertos sectores, y de un proceso de revaluación relativa de nuestra moneda debido a las características particulares del sector externo que hemos comentado, es cierto que el ritmo de incremento de nuestros precios internos, sobre todo en los primeros 8 meses de 1979, ha sido más elevado que el del ritmo del ajuste de la paridad cambiaria. Ello ha llevado a ese denominado desfasaje o retraso presunto en la paridad cambiaria y las voces que se han alzado reclamando una fuerte devaluación para corregir esta situación. A partir del mes de septiembre de 1979, sin embargo, se produce una fuerte caída en el nivel de los precios mayoristas y con respecto al ajuste de la paridad cambiaria más una cierta tasa mensual reconocida como representativa de la inflación internacional, se ha producido con respecto a ellos la llamada convergencia. Es decir, si tomamos el periodo septiembre de 1979 a junio de 1980 inclusive, podremos observar que el índice de precios mayoristas representó para este periodo de 10 meses un nivel anualizado del 60% y para los precios minoristas encontramos un nivel del 91% para este mismo periodo. Este mismo lapso de tiempo, un año antes, representaba para estos dos índices de precios crecimiento del orden del 161 y del 167%. O sea, en un año hemos logrado una caída de más de 100 puntos en ambos índices. Si comparamos para estos mismos meses el ajuste de la paridad cambiaria, incluyendo un 1,5% mensual como representativo de la inflación internacional, veremos que el ritmo anualizado para este periodo es de un 60% comparado con un 91% de un año antes. Sin embargo, la gran sensibilización que existe en nuestro país con respecto al tema inflacionario y todas sus consecuencias ha llevado a que exista toda una discusión o debate sobre el problema de la paridad cambiaria, como si este fuera todo el centro del programa económico y el mismo se redujera prácticamente a este problema. Parecería que todas las preocupaciones se han concentrado en considerar que una devaluación fuerte puede ser un remedio mágico que cure todos los males o todos los efectos de alguna manera difíciles de este proceso de transformación que estamos llevando a cabo. Pero ello no puede ser considerado así porque evidentemente una devaluación
solamente produciría efectos benéficos para un sector, el que lo reclama, si lo puede conservar para sí y evitar que se transfiera sus efectos a otros sectores. Ello es imposible en las actuales circunstancias y por lo tanto esa transferencia generalizada de precios que se produciría anularía inmediatamente los supuestos efectos benéficos y tendríamos los mismos problemas de relación costo-precios que existen hoy, pero a un escalón superior y habiéndose impulsado una gran inflación entre tanto. Si es cierto que la relación costo-precios se encuentra en algunos sectores ajustado por una evolución dispar del ajuste de nivel de precios relativos, también lo es que para mejorarlo se puede actuar no solo sobre un término de la ecuación, el de precios, sino sobre el otro, el de los costos. Y es precisamente eso lo que nos proponemos hacer. Es decir, que esto nos ha llevado a considerar la aprobación inmediata de un conjunto de medidas que se había previsto adoptar en el curso de los próximos meses, pero que después de profunda reflexión hemos llegado a la conclusión que estamos en condiciones, por el grado de adelanto que hemos logrado en las distintas etapas de esta evolución económica que he descrito, de poder llevar a cabo este importante paso hacia adelante en este momento y que además este conjunto de medidas aprobadas en un solo conjunto, pero de aplicación graduada en el tiempo, además de representar realmente un adelanto estructural y otra etapa más en la aplicación de nuestro programa económico, tendrá efectos circunstanciales beneficiosos sobre el momento que atravesamos con respecto a esos problemas que he mencionado. Por lo tanto, hoy estoy en condiciones de anunciar una serie de medidas, fundamentalmente en el orden impositivo, tarifario, arancelario y financiero, que representan esta nueva etapa en la ejecución del programa económico, que creemos que además de sus ventajas estructurales, tendrá también efectos benéficos para estas circunstancias por las que atraviesa la evolución del proceso económico en estos momentos. Voy a pasar a referirme a ellos. En primer lugar, entre las de orden impositivo, tenemos 5 medidas fundamentales. La primera, la modificación de la ley del impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. Se trata de la generalización de su aplicación a través de la ampliación de su base imponible, incorporándose la casi totalidad de los bienes y servicios. Ello, además, lleva acompañado la elevación de la tasa máxima que autoriza la ley. Con independencia del nivel máximo que se establezca en la ley como autorizado, las actuales previsiones nos permiten estimar que la tasa general pasaría del 16 al 20%, salvo para los productos alimenticios y farmacéuticos, en que esta tasa sería del 10%. Las tasas para 1981 se determinarán en función de las decisiones correspondientes al presupuesto para dicho año, cuya preparación involucrará un renovado esfuerzo de reducción del gasto público y del déficit fiscal. De manera que esta estimación que realizamos en este momento del 20% generalizado y del 10% para los productos alimenticios y farmacéuticos, cabría aclarar solamente que va a beneficiarse el sector de los productos alimenticios manufacturados, que se reducirá del 16% al mismo nivel que tengan los productos alimenticios frescos, con el objeto de lograr una aplicación uniforme en todo este rubro. La mayor recaudación que se logrará a través de la generalización del IVA, así como también a través de la elevación de su tasa, permitirá la derogación de 23 impuestos, 12 de los cuales se refieren específicamente al sector agropecuario, incluyendo el 4% que grava a la producción de este sector. Voy a evitar la enumeración de todas estas leyes para no fatigar a los oyentes y serán publicados debidamente para información de la opinión pública. Cabe agregar
que al producirse esta derogación de este conjunto de leyes, ello no significa que los recursos que estaban destinados a atender algunos de estos sectores no gozarán de atención. Es decir, lo que se logra a través de esto es, en primer lugar, una mayor simplificación del aparato productivo y luego la aplicación del principio de la universalidad del presupuesto. Es decir, que la atención de estas necesidades será atendida a través de los recursos generales del presupuesto, evitándose la formación de fondos especiales para la atención de estos sectores específicos. Esto también será muy favorable para evitar la evasión fiscal, concentrando y simplificando en un solo impuesto todos estos rubros. Debemos agregar que la concentración de esta manera de estos recursos permitirá atender perfectamente bien todos aquellos sectores que sabemos que de alguna manera han estado preocupados que a través de esta reforma se encuentren sin la debida atención. Me refiero, por ejemplo, al INTA, al INTI, Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, Promoción de la Pesca, Industria Naval, Educación Técnica. Pues bien, todos ellos serán atendidos, pero a través de los recursos generales del presupuesto, y ello también permitirá lograr una mejor asignación de fondos, evitando que hayan recursos ociosos en algunos sectores mientras se apliquen los programas consecuentes, pero sí con el compromiso de que estos sectores tendrán la debida atención para sus necesidades. A los 23 impuestos que he enunciado y que serán sustituidos por el IVA generalizado, debo agregar otros dos rubros más de suma importancia. Será eliminado también el aporte patronal del 15% destinado a las jubilaciones, o sea, el 15% sobre los salarios de aporte patronal para el sistema de seguridad social, así como también el aporte del 5% sobre los salarios que debe pagarse destinado al FONAVI, o sea, el Fondo Nacional de la Vivienda. Esto será una contribución importante para bajar los costos de producción en una medida equivalente a la quinta parte del monto de los respectivos salarios. Ello redundará también en beneficio del pueblo consumidor. Así también como para la industria, al permitir una mayor competitividad o fortalecimiento de la industria como fuente de creación de riqueza y de trabajo. Para el sector agropecuario, en aquellos casos que existen regímenes especiales de convenios llamados de corresponsabilidad, los mismos serán ajustados a efectos también de que recepten la desgravación de estos aportes con motivo de estas cargas sociales. Debe destacarse también, en este caso de las cargas sociales, que los destinos para los cuales estos aportes estaban predeterminados, o sea, seguridad social, jubilaciones, viviendas, no quedarán en forma alguna afectados. Esto es fundamental a efecto de la comprensión adecuada del sistema. Los recursos provendrán de la ampliación de la base del IVA y se cuidará celosamente asegurar la disponibilidad de los mismos para su evolución normal y a través de un mecanismo automático que impedirá la posibilidad de cualquier demora en su percepción. En el futuro, en una posterior etapa, si el progreso que se logra a través de todo este sistema de unificación y simplificación impositiva resulta en una importante disminución de la evasión fiscal, podrá progresarse aún más y proyectarse la eliminación de los impuestos provinciales que gravan a los ingresos brutos, lo cual no puede hacerse en este momento debido al actual nivel de recaudación del IVA, pero queda como una posibilidad futura si todo el sistema evoluciona favorablemente. Con respecto a las demás medidas de orden impositivo, en segundo término podemos mencionar el aumento de ciertos impuestos internos o específicos a diversos productos que no se encuentran alcanzados por el IVA, como por ejemplo
la nafta, el gasoil, el querosén, lubricantes y cigarrillos. Tercer término. En forma coherente con el propósito de simplificación impositiva y con la eliminación de los impuestos al trabajo a cargos sociales, se estudiará la posibilidad de la eliminación del impuesto a las ganancias de las personas físicas. No se nos oculta que este es un tema difícil y que existe cierta complejidad técnica para poder adoptar las fórmulas necesarias que eviten un traslado de ingresos indebido de empresas a personas. Pero se procurará que esta iniciativa pueda entrar en aplicación, si resulta factible, para el ejercicio fiscal de 1981. Cuarto, se encuentra ya lista para ser elevado al Poder Ejecutivo la ley que autoriza un reintegro fiscal automático por inversiones en bienes de capital, con el fin de abaratar la modernización y el equipamiento tanto en el sector industrial como en el agropecuario y el minero, los cuales gozarán de estos beneficios siempre que las empresas o personas no se encuentren acogidos a otros regímenes promocionales. Quinto, está también listo para ser elevado al Poder Ejecutivo el proyecto de ley el proyecto de decreto reglamentando la ley que autoriza ciertas desgravaciones impositivas para las inversiones que se efectúen en tierras de baja productividad. Consideramos que este es un tema también muy importante para promover las inversiones que aumentasen la productividad en nuestras tierras. Con respecto a las medidas de orden tarifario, o sea, referentes a tarifas de servicios públicos. Esto, como ya he mencionado, nos ha preocupado desde un comienzo por su influencia en los costos productivos, sobre todo industriales. Sin embargo, nuestra acción se vio de alguna manera limitada por la existencia de una estructura tarifaria que encontramos vigente y que beneficiaba al usuario residencial en perjuicio del industrial, al revés de lo que sucede en todas partes del mundo, debido a las diferencias de costos entre estos dos sectores con respecto a la generación, distribución y transferencia de la energía entre ambos casos. Hemos venido realizando una progresiva reestructuración de los cuadros tarifarios tendientes a lograr tarifas racionales y basadas en los costos. A través de estos distintos ajustes hemos ido siempre actuando en menor medida sobre los usuarios industriales o sobre las tarifas que afectan el uso industrial con respecto al residencial, pero esto ha sido necesariamente gradual en su acción. A principios de 1979 aprobamos además una reducción en la tarifa correspondiente a las industrias electrointensivas. En mayo pasado hemos creado una comisión interministerial con el fin de estudiar la estructura tarifaria en el sector eléctrico en todo el país, incluyendo también los tributos tanto del gobierno nacional como los provinciales y municipales, para lograr una racionalidad y equidad en todo el sistema. Participan en esta comisión tanto las Secretarías de Energía y de Desarrollo Industrial, coordinadas a través de nuestra Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y también se ha invitado a un representante del Ministerio Interior a formar parte del mismo. En cualquier forma, en el orden nacional, de manera inmediata, se ha dispuesto la reducción de los incrementos mensuales tarifarios que gravan a los consumos industriales de electricidad y de gas a un nivel de un 2,5% mensual. Al mismo tiempo en que estamos trabajando para este cuadro futuro más racional y más equitativo en materia de energía en todo el país, estamos actuando también en el estudio de algunas medidas inmediatas que ya se encuentran listas para ser adoptadas. Van a beneficiar fundamentalmente a importantes sectores productivos de insumos básicos a través de una reducción de sus costos, especialmente a través de 4 medidas. La primera incorpora a los beneficios de la resolución 1300 del año 78, que se refiere a las industrias electrointensivas, a las plantas que forman parte de conjuntos productivos integrados y a aquellas plantas que autogeneren su energía. Segundo,
Se establece el principio de que las empresas declaradas electrointensivas y que autogeneren parcialmente su energía, además de la tarifa con descuento por la parte de energía que compran, adquirirán el fuel oil a precios de usina. Tercero, se establece una bonificación adicional para las industrias electrointensivas cuando la incidencia del insumo eléctrico supera el 20% del precio del producto. Y cuarto, con respecto a las industrias que son grandes consumidoras de gas, se acuerda un cuadro tarifario en que se acentúa la reducción progresiva de las tarifas con el efecto de bonificar o de beneficiar las economías de escala. Aunque no se refieren estrictamente a medidas de orden tarifario, desearía mencionar en este capítulo por el efecto que tiene sobre la acción de las empresas del Estado, dos medidas legislativas que han sido ya elevadas al Poder Ejecutivo. Una de ellas se refiere al ordenamiento de los convenios laborales de las empresas del Estado, cuya reforma tendrá los efectos benéficos a que se refiere toda esta acción. En segundo término, también ha sido elevado al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que permite una mayor flexibilidad en el manejo de las empresas y organismos del Estado, eliminando las exigencias de contratación con otros entes estatales. Pasamos ahora a las medidas de orden arancelario, que son 7, más uno que no es estrictamente arancelario, pero sí tiene que ver con la competencia en el mercado. En primer lugar, se encuentra prácticamente aprobado a nivel del Poder Ejecutivo un proyecto de ley que deroga todos los gravámenes extra arancelarios que existen, en su mayor parte destinados a ciertos fondos especiales para determinados sectores. Y estos son tributos que gravan a la importación y en algunos casos a la exportación. Con la sanción de esta ley se eliminarán estos impuestos arancelarios incorporándose o no, y en caso que lo hagan total o parcialmente, al arancel, en forma que el nivel de protección nominal establecido en el mismo se encuentre totalmente sincerado, o sea un porcentaje que represente exactamente ese grado de protección y no haya que encontrar otros impuestos o tributos no correlacionados que se adicionen al mismo. Las contribuciones que se derogan a través de este proyecto de ley son 9 y se refieren fundamentalmente a ese conjunto de fondos que son de conocimiento público, serán también dados a publicidad por separado e incluyen también la eliminación de las tasas de llamada de estadística, así como también del arancel consular. Estas eliminaciones en algunos casos permitirán acciones correlativas de mayor simplificación que favorecerá el desarrollo de las actividades económicas. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene proyectado, una vez derogado el arancel consular, de eliminar la intervención consular en las facturas de importación, lo cual será un paso muy beneficioso para la agilización de todos los trámites relacionados con las importaciones. Al igual que en el caso que me refería del IVA, la eliminación de estos gravámenes en la mayor parte de ellos no significará que esos destinos carezcan de los recursos con que deben ser atendidos, sino que se atenderán a través del presupuesto general sobre la base del principio de la universalidad del presupuesto. En segundo término, por resolución del Ministerio de Economía, se reducirá a 0 los aranceles de importación a los insumos no producidos en el país, cuyo máximo en la actualidad es del 10%. Este arancel se mantendrá en el nivel 0 mientras esos insumos no sean producidos en el país. Y esto permitirá, como es evidente, una reducción en el costo de producción de las industrias que utilizan estos insumos importados no producidos en el país. En este tema de la reducción de los impuestos a la importación a 0, consecuentemente con nuestra preocupación por continuar creando condiciones más favorables para la salud de la población en general, para el desarrollo científico y las actividades culturales, otorgaremos el mismo tratamiento, o sea, reducción a 0, a una serie de productos no producidos en el país en materia de instrumental médico-quirúrgico y de investigación científica,
drogas y elementos culturales en general. Tercero, por resolución del Ministerio de Economía, también será reformado la resolución 1634 del año 38, que establecía una reforma arancelaria a través de reducciones progresivas trimestrales sobre el término de 5 años. La experiencia que hemos recogido en la aplicación de este programa ha sido que la excesiva dispersión existente entre los aranceles nominales ha alterado los niveles de precios relativos en favor de algunas actividades y en perjuicio de otras en forma no conveniente. Esta alteración en la relación de precios será corregida por 3 vías. La primera, por la derogación de los gravámenes extrarancelarios ya mencionada. La segunda, también por el hecho de que se lleve a cero el arancel para los insumos importados que no se produzcan en el país. Y en tercer lugar, por esta reforma de la resolución 1634, a través de la cual se dispone que al incorporarse al arancel aquellos gravámenes extrarancelarios que se derogan y que ya hemos referido, solo lo harán en la medida que el nivel del arancel nominal no llegue a sobrepasar el 55% como techo máximo. Es decir, que si existe un arancel nominal superior a este nivel actualmente, subsistirá. Pero si por el hecho de la incorporación de los gravámenes extrarancelarios se llega a superar el nivel del 55%, este será el techo máximo para la absorción de estos gravámenes extrarancelarios. Paralelamente, y buscando siempre la menor dispersión en los niveles arancelarios, aceleramos el alcance de la meta final y unificamos el nivel máximo de la protección arancelaria para el año 84 en un 20% para todas las categorías de los productos importados que se producen en el país. En cuarto lugar, se ha elevado un proyecto al Poder Ejecutivo eliminando el tratamiento diferencial en la aplicación de impuestos internos a bienes importados de manera de emparejar su situación con los productos nacionales. Simultáneamente con la entrada en vigor de esta ley, por resolución del Ministerio de Economía, se modificará el sistema de aforos para los automóviles en forma de contemplar los costos fijos de producción de aquellos de menor cilindrada. Quinto, con respecto a los vehículos utilitarios de doble tracción de uso rural por encima de ciertos límites, teniendo en cuenta su importancia como insumo para el sector agropecuario, el nivel de su arancel total será sustancialmente reducido. Para el caso de los vehículos destinados a los servicios públicos internacionales de transporte de personas, pasajeros o de carga, se estudiará paralelamente la forma de lograr el abaratamiento de su costo. Sexto, por resolución del Ministerio de Economía se eliminará la franquicia para la introducción de bienes como equipaje de viajeros, con excepción de los efectos de uso personal del viajero. Dichos bienes podrán ser ingresados al país abonando el arancel aduanero más los gravames que correspondan en cada caso, incluyendo el IVA. Séptimo, en este punto deseo referirme a las medidas de protección contra las importaciones realizadas en condiciones de competencia desleal. En más de una ocasión hemos expresado nuestra preocupación por tener una acción firme y decidida para proteger a nuestra industria contra importaciones realizadas en condiciones de dumping o beneficiándose de subsidios a la importación. Hemos manifestado también que deseamos distinguir un nivel de protección arancelario normal con aquellos casos que deben ser protegidos contra acciones de competencia desleal. A este respecto, hemos dictado una ley y un decreto reglamentario que debemos reconocer ha tardado un poco más de lo deseado en lograr una aplicación fluida y ágil, pero consideramos que se han logrado últimamente progresos sustanciales en esta materia y se ha dado ya
respuesta a gran parte de las denuncias presentadas durante 1979 y el primer trimestre de 1980, restando aún la resolución de algunos casos particularmente intrincados que se están estudiando en colaboración con las partes interesadas. En cualquier forma, cabe destacar que de un total de 87 denuncias presentadas se ha dictado resolución en 39 y existen 18 en etapa probatoria. A los efectos de agilizar el trámite de la investigación y facilitar la reunión de la información correspondiente, se ha dispuesto un cambio de procedimiento con la realización de audiencias en las cuales concurren tanto el denunciante como el importador de los bienes, ofreciéndose a ambas partes la oportunidad de esclarecer sus posiciones. También está en estudio adelantado una serie de normas de orientación que serán requisito esencial para la presentación de las denuncias antidumping y servirán para orientar o esclarecer al denunciante sobre cuáles son los criterios y parámetros que tendrá en cuenta la autoridad de aplicación en esta materia. Se continuará también trabajando en la fijación de precios índice con la colaboración de los sectores interesados y en aquellos casos en que resulte necesario hacerlo. En último término, deseo referirme a una medida que, como ya expresé, no tiene carácter arancelario, pero sí tiene que ver con la competencia en el mercado. Me estoy refiriendo a la próxima sanción por el Poder Ejecutivo, luego de haber sido ya efectuado el trámite a través de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, a la nueva Ley de Defensa de la Competencia. Esta ley está destinada, como es obvio, a asegurar la competencia en el mercado y evitar toda situación de trust o monopolio, y queda derogada a través de ella la ley vigente 12.906. Creemos que en la nueva ley se incorpora ciertas instancias administrativas que contribuirán a que el sistema sea más eficaz que lo ha sido hasta ahora bajo el procedimiento anterior, y que de esta manera logramos modernizar un instrumento muy necesario para asegurar la competencia en el mercado. Con respecto a la política cambiaria, hemos manifestado ya en el curso de esta exposición las razones por las cuales creemos inconveniente innovar en esta materia. Por lo tanto, debo reafirmar una vez más que se mantendrá la actual política cambiaria y que nuestros esfuerzos estarán encaminados a la reducción de los costos de producción, tal cual hemos venido enumerando en el curso de esta explicación. Consideramos que esta es la vía más acertada en estos momentos para tener éxito en la lucha contra la inflación, y que una fuerte devaluación no haría más que propagar un nuevo impulso inflacionario en toda la economía. En forma coherente con el resto de las medidas anunciadas, pasaré a enumerar 4 que se refieren a disminuir los costos en el orden financiero. En primer lugar, a través de una circular del Banco Central se eliminará para los nuevos créditos externos el plazo mínimo existente, de modo que las partes puedan libremente concertar los plazos correspondientes. Segundo, el Banco Central modificará la actual reglamentación de los depósitos en moneda extranjera, la que continuará sin garantía del Estado, para que los bancos canalicen estos recursos a préstamos de mediano y largo plazo, con especial interés en facilitar la adquisición de maquinaria agrícola y otros bienes de capital. Tercero, con la finalidad de ampliar el mercado de capitales a mediano plazo, se autorizará la emisión de un nuevo título con índice de ajuste financiero, así como una nueva serie de bonos externos en dólares a 10 años. En cuarto lugar, si bien requiere una ley, se promoverá un proyecto en este sentido para eximir del impuesto de sellos a los créditos o los contratos de crédito concertados a más de 180 días, que creemos de esta manera, a más de 360 días, y consideramos que de esta manera se contribuirá a
alargar los términos de la financiación. Cabe preguntarse cómo entrarán en vigencia todo este conjunto de medidas, algunas de las cuales, como es obvio, razones de trámite legislativo demorarán, en cambio otras podrán entrar inmediatamente en aplicación. Por lo tanto, a fines de esclarecer a la opinión pública a este respecto, me propongo enunciar lo que podríamos llamar un cronograma de entrada en aplicación de las medidas enunciadas. Es así que podrán hacerlo en forma inmediata todas aquellas que dependan de circulares del Banco Central a que me he referido. Se exceptúa obviamente la sanción de la ley de la desgravación de los contratos de crédito del impuesto de sellos a más de 360 días. Segundo, por resolución del Ministerio de Economía, podrá inmediatamente entrar en vigencia la modificación que hacemos con respecto a la introducción de bienes por parte de los viajeros. Tercero, también entrará en vigor por resolución del Ministerio de Economía la reducción a cero del arancel para los insumos importados de bienes no producidos en el país. Y cuarto, también entrará en aplicación inmediata las modificaciones que he referido con respecto a las tarifas de utilización de energía eléctrica y de gas. Aquellas medidas que dependen de la sanción de una ley o de un decreto, es obvio que deberán esperar este momento para su entrada en vigencia. Sin embargo, deseo puntualizar algunos casos. En primer lugar, la ley de reforma del IVA contiene un artículo que proyecta delegar en el Poder Ejecutivo la decisión del momento en que esta reforma debe entrar en aplicación. En segundo término, podemos sí anunciar que, por resolución del Ministerio de Economía, la reforma en la estructura arancelaria, o sea, la modificación de la resolución 1634, entrará en aplicación a partir del 1 de octubre próximo. También en esta fecha quedará eliminado el aporte patronal jubilatorio del 15%. Y también el 1 de octubre próximo estimamos que podrá estar para entonces sancionado la ley que deroga los gravámenes extra arancelarios a que me he referido, con lo cual aquellos productos que llevamos hoy a un nivel de cero arancel se encontrarán adicionalmente beneficiados por la reducción de todos aquellos gravámenes extra arancelarios a que me he referido. En conclusión, hemos anunciado un conjunto de medidas que constituyen una nueva etapa trascendente en la aplicación del programa económico. ¿En qué consiste la importancia de estas medidas? O más bien, ¿cuáles podríamos decir son sus efectos más importantes? Podría quizás reducirlos a 10. En primer lugar, constituyen una simplificación tributaria. Segundo, la aplicación del principio de la universalidad del presupuesto traerá importantes beneficios en el ordenamiento administrativo, presupuestario e impositivo en general. Tercero, se permitirá una mayor eficiencia en la lucha contra la evasión fiscal. Cuarto, se producirá una mejora en la estructura arancelaria y el sinceramiento de la misma. Quinto, también lograremos una reducción sustancial en los costos de los sectores productivos del país. Sexto, se sustituye un impuesto al trabajo asalariado por un impuesto al valor agregado. Ello favorecerá también a la eliminación de la discriminación actual que favorece a la empresa que evade sus obligaciones legales. Séptimo, desde el punto de vista social, se tenderá a normalizar situaciones irregulares en materia de salarios. Octavo, al generalizarse el IVA, se facilita su control y disminuye la evasión y se hace, por tanto, más justa y reduciéndose la competencia desleal que actualmente existe en muchos sectores. De nuevo, es el trato menos discriminatorio contra la empresa que cumple con sus obligaciones y disminuye la distorsión de los precios relativos al consumidor. Habrá más recaudación si disminuye
por la disminución de la evasión. Noveno, se favorecen las exportaciones, puesto que por definición el IVA no grava a las mismas, mientras que sí deben contribuir aquellas ventas internas y los productos importados. Esto significa que toda absorción dentro del IVA de otro impuesto que no es devuelto en las exportaciones aumenta la competitividad de la producción nacional. La magnitud de este efecto obviamente es distinto para cada actividad y dependerá de la proporción de los impuestos absorbidos por el IVA. Décimo, para los productores que compiten con la importación, la reducción de cargas sociales e impuestos a sus costos constituye una disminución importante, especialmente aquella reducción a cero de insumos importados y la de los gravámenes extraarancelaриos. La combinación de los efectos de todas estas medidas tendrán, consideramos, una importante influencia en los niveles de precios relativos y corregirá aquellas distorsiones a que me he referido en el curso de esta exposición. Es evidente que estas medidas no agotan el esfuerzo que debamos realizar, sino que debemos continuar trabajando en todas aquellas grandes líneas de acción que venimos realizando. De nada valdrá que hoy comencemos con la aplicación de estas medidas si tampoco contamos con la comprensión, el consenso y la colaboración de todo el sector privado a través de todos sus integrantes, llámense consumidores o productores, empresarios o trabajadores o profesionales. Es decir, que aquí debe haber un esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado para que llevemos adelante estas medidas, sepamos interpretarlas acabadamente y que puedan tener los efectos benéficos para los cuales están destinados. Si las medidas que tienen como propósito reducir los costos de producción no son interpretadas y aplicadas debidamente por el sector productivo del país, sus efectos podrán verse diluidos o neutralizados y se perderán así las ventajas que hoy estamos ofreciendo para su debida utilización. Estamos, pues, acabando con una estructura económica distorsionada, donde el engaño, el privilegio y la falta de incentivo para el progreso eran las características del sistema. En estos 4 años, el gobierno de las Fuerzas Armadas no solo ha extirpado la subversión terrorista, sino que ha oxigenado moralmente nuestra vida económica. Pues no otra cosa significa el sinceramiento de la economía y la eliminación de subsidios y sobreprotecciones que estaban generando estructuras productivas débiles, atrasadas y obsoletas en perjuicio del consumidor argentino y de la nación misma. Hemos expresado ya en reiteradas ocasiones que la Argentina tiene todos los recursos naturales y el talento humano para tener una situación privilegiada en el mundo. En una situación internacional conflictuada y angustiada por la falta de alimentos y energía, nuestro país es de los pocos que tienen una situación de extrema fortaleza en la disposición de estos recursos, que signarán el desarrollo político, económico y social de esta etapa que comienza con la década del 80. La Argentina de hoy tiene una posición en el mundo de prestigio y capacidad de negociación y de decisión. Vuelve a sentarse en la mesa de discusiones de igual a igual con los más grandes. Mientras los países más avanzados se encuentran preocupados por la desocupación y la crisis energética, y muchas regiones del mundo están asoladas por el hambre, nuestro proceso de recuperación y transformación es elogiado y admirado en todo el mundo. A nuestro país ahora lo respetan, lo escuchan, lo solicitan. Nuestra Argentina aparece como una isla de paz, de progreso, de desarrollo auténtico, sobre bases sólidas, sanas y estables, y también de inmensas e infinitas posibilidades inmediatas y futuras.
termina de anunciar una nueva etapa en la aplicación del programa económico, Su Excelencia el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Hoz. En materia de inversión pública a través de lo ya explicado. Esto no quiere decir que no vayamos a proseguir con gran intensidad todos nuestros esfuerzos para seguir tratando de lograr la contención y la reducción del gasto público a límites compatibles con niveles que no produzcan efectos inflacionarios en el país. Pero deseamos que se sepa que estamos desde el inicio de nuestra gestión no solo preocupados con el tema, sino también ocupados en el mismo a través de toda esta obra que yo he tratado de sintetizar. Y también queremos que todos aquellos que muy legítimamente se preocupan de este tema, también se ocupen del mismo y colaboren con nosotros, aportándonos sus sugerencias concretas de cuáles más reducciones en el gasto público podemos lograr. Quiero decir con esto que aceptamos de buen grado y requerimos la colaboración de la opinión pública y de todos los sectores en esta materia, que es muy difícil, pero en la cual tenemos empeñada nuestra acción y queremos proseguirla a pesar de esas graves dificultades que he mencionado y que limitan de alguna manera las posibilidades de éxitos rápidos y espectaculares. De esta manera, si asumimos la realidad de la situación económica y financiera, evitaremos caer en contradicciones que muchas veces advertimos en las manifestaciones de la opinión pública. Por ejemplo, se nos pide que reduzcamos el gasto público para así disminuir el proceso inflacionario. Pero al mismo tiempo se solicita la realización de un gran plan de obras y servicios públicos en todo el país. De alguna manera tenemos partido. Al mismo tiempo, hay que recordar el grado de persistencia de este fenómeno inflacionario en el país, que salvo en algunos periodos de excepción, ha existido predominantemente sobre todo el periodo que viene desde la posguerra. En tercer término, las características particulares del programa económico, que no solo aspiraba a reducir la inflación, sino que debía llevar a cabo al mismo tiempo una profunda transformación de las estructuras económicas, como he explicado. Y muchas veces estos objetivos básicos y profundos de transformación han tenido efectos negativos en el corto plazo con respecto a la posibilidad de decrecimiento más rápido de los precios. Por ejemplo, la liberación de las tasas de interés, la liberación de los alquileres, la reducción de los o eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Si bien en esta materia de tarifas de servicios públicos debemos reconocer que el estado de atraso en nuestra infraestructura ha hecho que los precios de nuestros servicios públicos con este proceso de recuperación que hemos ido llevando a cabo han sido en general más altos de lo deseable, quizás no sea del todo exacto el juicio general y absoluto que en la Argentina todos los precios de las tarifas de los servicios públicos son más altos que en el resto del mundo. Puede ser cierto para ciertos países y determinados servicios, pero quizás no en forma tan generalizada. Por ejemplo, la energía eléctrica industrial, incluyendo impuestos nacionales, provinciales y municipales, puede ser considerada relativamente cara, aunque tenga un nivel semejante al de los países. Es cierto que el ritmo de incremento de nuestros precios internos, sobre todo en los primeros 8 meses de 1979, ha sido más elevado que el del ritmo del ajuste de la paridad cambiaria. Ello ha llevado a ese denominado desfasaje o retraso presunto en la paridad cambiaria y las voces que se han alzado reclamando una fuerte devaluación para corregir esta situación. A partir del mes de septiembre de 1979, sin embargo, se produce una fuerte caída en el nivel de los precios mayoristas y con respecto al ajuste de la paridad cambiaria más una cierta tasa mensual reconocida como representativa de la inflación internacional, se ha producido con respecto a ellos la llamada convergencia. Es decir, si tomamos el periodo septiembre de 1979 a junio de 1980 inclusive, podremos observar que el índice de precios mayoristas representó para este periodo de 10 meses un nivel anualizado del 60%.
y para los precios minoristas encontramos un nivel del 91% para este mismo periodo. Este mismo lapso de tiempo, un año antes, representaba para estos dos índices de precios crecimientos del orden del 161 y del 167%. O sea, en un año hemos logrado una caída de más de 100 puntos en ambos índices. Si comparamos para estos mismos meses el ajuste de la paridad cambiaria, incluyendo un 1,5% mensual como representativo de la inflación internacional, veremos que el ritmo también tiene que saberse que no puede solicitarse a la vez que se eleven las remuneraciones de la administración pública, que se realicen grandes obras públicas, que se mejore la remuneración de la administración, que paralelamente se reduzca el gasto público y que se reduzcan también la cobranza de impuestos y tarifas de servicios públicos. Todos ellos son objetivos de alguna manera contradictorios entre sí, que desde la función de gobierno tenemos la obligación de compatibilizar para lograr el mayor equilibrio posible y los mejores resultados, evidentemente. Deseo referirme brevemente a la inflación. Evidentemente, esta ha tenido en el país características muy importantes, muy especiales, que las distinguen de las que existen en muchas otras partes del mundo. En primer lugar, por el muy alto nivel que había alcanzado. Desde aquel 920% anual que encontramos al comienzo de nuestra gestión para los 12 meses anteriores, y que en realidad era mucho mayor, rayando en la hiperinflación, si consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976 el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000% anual. Es decir, que en un momento de nuestra vida, en un mes de la vida de los argentinos, se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Ello da una idea de dónde europeos y sea mayor en otros casos al de países como Estados Unidos. Pero en cambio es también cierto que el precio de nuestros hidrocarburos es menor que el que existe en esos mismos países europeos. En cualquier forma, el tema de los costos de la producción nos ha preocupado constantemente. En este proceso de transformación que hemos venido realizando, indudablemente se han producido cambios en los precios relativos, algunos de ellos queridos, otros no queridos, y otros producidos por un cierto demora no querida en la actuación de los factores de ajuste, o sea, efectos no deseados en el tiempo previsto. El sistema que regía anteriormente en la Argentina era una transferencia constante de costos del sector productivo en una cadena, desde el productor de materias primas, que en sus precios se transferían al costo del productor de bienes intermedios y de este al de los productos finales. Y de esta manera todo era un impulso constante hacia arriba, que finalmente terminaba desubicando los costos del país desde el punto de vista internacional. Y finalizaba el ejercicio con una fuerte devaluación para volver a poner en condiciones competitivas la producción del país. En el contexto de la reforma arancelaria que hemos venido realizando, con la baja gradual de los impuestos aduaneros, la eliminación de la sobreprotección y de los subsidios que beneficiaban indebidamente a ciertos sectores, y de un proceso de revaluación relativa de nuestra moneda debido a las características particulares del sector externo que hemos comentado,